Buenos días, queridos estudiantes. Hoy en nuestra clase de economía vamos a ver un tema muy importante que es la política monetaria y la política fiscal, de la cual ya habíamos hablado en clases pasadas y habíamos tratado de la importancia que tiene este tema porque le permite al Estado buscar el equilibrio económico. Vamos a comenzar por definir estos dos términos, política monetaria y política fiscal. La política fiscal la podemos definir como el conjunto de medidas relativas al régimen tributario, al gasto público, al endeudamiento interno y externo del Estado y a las operaciones de la situación financiera de las entidades y organismos del Estado. Hablábamos nosotros de esta política y mirábamos que su importancia radica en que el Estado tiene que, a través del régimen tributario, todos sabemos que todos los años sale la reforma tributaria y que esa reforma tributaria es la que contiene el paquete de impuestos que tenemos que pagar para esa vigencia. Dentro de ese paquete de impuestos y dentro de esa reforma tributaria está parte muy importante de lo que es la política fiscal. Por eso es importante mirar que desde dentro de lo que nosotros hacemos como actores activos de la economía, tenemos responsabilidades con el Estado y de esas responsabilidades se derivan las tasas impositivas de las diferentes acciones que hacemos. También ya hemos comentado que Colombia es uno de los países de Latinoamérica donde más tenemos el pago de impuestos. Nosotros pagamos impuestos, si tenemos un carro pagamos impuestos, si tenemos una casa, si ganamos más de 4 salarios mínimos legales pagamos impuestos, si tenemos un negocio pagamos impuestos y tenemos que hacer estos pagos de acuerdo a la reforma tributaria que esté establecida. También hemos dicho que no es malo pagar impuestos. La situación que es para nosotros contradictoria en Colombia es que pagamos impuestos, pero no vemos la retribución de esos impuestos como se ven en otros países desarrollados en lo que es el mejoramiento de vida del ciudadano, que se esté representado en mejor salud, en educación, en recreación y en todo lo que tiene que ver con mejorar la vida de los ciudadanos dentro del contexto económico. También podemos hablar de esta política fiscal, donde podemos hablar de política fiscal expansiva y política fiscal restrictiva. Cuando hablamos de la política fiscal expansiva, hacemos referencia a que las características de esta política están dadas en menos impuestos, más gastos. Esto hace una relación directa dentro de la economía y se generan algunos aspectos favorables. Cuando decimos que estamos en una política fiscal expansiva y que hay una disminución de impuestos, estamos diciendo que las personas tienen más capacidad de compra, que dejan de aportarle al Estado determinados impuestos, pero que este dinero les va a permitir tener más capacidad de compra. Cuando hablamos de la política restrictiva, hablamos de más impuestos y menos gastos. Cuando hablamos de más impuestos dentro de la política fiscal, hacemos referencia a que esa capacidad adquisitiva de las personas dentro del contexto económico se va a disminuir y por tanto se van a tener menos recursos para poder adquirir bienes o servicios dentro del contexto económico y va a haber una disminución directa en el Producto Interno Bruto. Recuerden por favor el concepto de Producto Interno Bruto. Dijimos que el Producto Interno Bruto es la capacidad que tienen las empresas y las personas de producir bienes o servicios en un país en un periodo determinado y a unos precios determinados. Entonces, la capacidad adquisitiva que tengamos nosotros las personas dentro del contexto económico toca directamente esta parte. Tenemos también mirar que dentro de esas dos políticas, la pública y la política fiscal, el gasto público va relacionado directamente con lo que es la política fiscal y con lo que tiene que hacer el gobierno a través de la reforma tributaria. También es bueno destacar aquí que estamos hablando del presupuesto nacional en la política fiscal. Y ya hablamos en otras clases que el presupuesto nacional se nutre sus ingresos
están dados en lo que son los impuestos, y esa generación de impuestos las pagamos nosotros, los contribuyentes, a través de las actividades económicas que hacemos en el contexto económico. Y hablamos que dentro del mismo presupuesto están los egresos, que corresponden a los gastos, los costos y los gastos que tiene el Estado y que se desarrollan en los diferentes programas que desarrollan para la población. Cuando tratamos este tema de déficit presupuestal, déficit fiscal y déficit presupuestal dentro de la parte económica, hacemos referencia a la relación que se hace en el presupuesto del Estado dentro de ingresos, costos y gastos. Y tenemos una similitud muy grande a lo que vimos en el tema contable en el estado de pérdidas y ganancias, porque se vuelve a presentar en el presupuesto nacional las tres situaciones dadas: que los ingresos sean menores que los costos y los gastos, y haya déficit presupuestal, haya pérdidas en el presupuesto del Estado; que los ingresos y los gastos sean iguales y estamos frente a un equilibrio del presupuesto, y que los ingresos sean mayores que los costos y los gastos y haya mayor disponibilidad para el desarrollo de programas del Estado. En esta clase vamos a abordar lo que fue la política fiscal. En la clase siguiente abordaremos lo que es la política monetaria, para después desarrollar algunos talleres y algunas lecturas que nos permitan incursionar más en el conocimiento de esta política, que es muy importante para el Estado.